¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a paraarduino.com. Hoy vamos a ver cómo conectar un pulsador de membrana a nuestro Arduino. Vamos a empezar revisando el material que nos hace falta para conectar un pulsador con nuestro Arduino. Necesitamos, por supuesto, el pulsador. Yo utilizaré uno de 4 pines. Si tienes uno de 2, también te sirve. Voy a utilizar una resistencia de 10K ohmios. Opcionalmente, puedes utilizar un condensador de 0,1 microfaradios. Si no lo tienes, no te preocupes porque no es 100% necesario, pero sí es recomendable porque nos ayudará a reducir los rebotes. Necesitamos también cables, una protoboard y, por supuesto, nuestro Arduino. Yo usaré un Arduino Uno, como siempre. Antes de ver el circuito, te voy a contar un par de cosas sobre el pulsador. Como ya te he dicho, yo voy a utilizar uno de 4 pines. Este tipo de pulsadores son los que suelen generar más dudas, porque al tener 4 pines no siempre tenemos claro cuáles van a ser las conexiones. Si te fijas, en esta cara hay 2 pines y en la cara contraria hay otros 2 pines. Esos pines entre sí no están conectados, es decir, este pin y este pin son independientes. Lo mismo ocurre con los del otro lado. Si cogemos el pulsador de esta forma, ahí ves los 2 pines y los otros 2 pines, debes tener en cuenta que este pin y este pin están conectados entre sí. Es decir, es el mismo pin, es como si solo fuese uno. Si conectamos algo aquí, es como si lo estuviésemos conectando aquí. Y lo mismo ocurre con este otro. Ese pin y su opuesto también están conectados. Por lo tanto, es como si fuese el mismo pin. Así la conexión no existe y así tampoco. Solo así y así. Para que este lado se conecte con este otro, tendremos que presionar el pulsador. Ahí se cerraría el circuito y entonces sí que estarían conectados los de este lado con los de este lado. Bien, ¿qué ocurre con el condensador? Si lo tienes, fíjate que el condensador tiene un lado con una línea plateada y ese lado tiene una pata más corta. Y el otro lado tiene una pata más larga. Esa es la forma que tenemos de identificar la polaridad. Mucho cuidado con esto porque si conectas un condensador mal puede explotar. Así que cuidadito. Bien, el circuito que vamos a montar es el que ves en pantalla. He conectado el pin derecho, recuerda que los dos derechos son el mismo, a 5 voltios. Y el otro pin lo he conectado al pin digital de Arduino. Voy a usar el pin 2, utiliza el que quieras, da igual, pero que sea digital. Fíjate que en el mismo pin en el que conecto el pin digital, he conectado la resistencia. Y esta a su vez la he conectado a tierra. Esta configuración se llama pull down. ¿Qué significa eso? Pues que cuando presionemos el pulsador, entrará un pulso alto en nuestro Arduino y cuando lo soltemos, entrará un pulso bajo. Existe otra configuración, que también es muy común, que es pull up. Como puedes ver en la imagen, sigue habiendo un pin conectado al pin digital con la resistencia, pero ahora la resistencia ya no va conectada a tierra, sino que va conectada a los 5 voltios. El otro pin es el que está conectado a tierra y aquí no va ninguna resistencia. La diferencia de hacerlo así con respecto a hacerlo con pull down es que cuando presionemos el pulsador entrará un pulso bajo a nuestro Arduino y cuando no lo pulsemos entrará un pulso alto. Puedes usar la configuración que prefieras. A mí me gusta más pull down, así que voy a hacerlo de esta forma. Bueno, ¿y qué pasa ahora con el condensador? Como ya hemos visto antes, el condensador tiene una franja plateada en un lateral. Ese es el pin negativo. Por tanto, lo vamos a conectar en el mismo pin en el que estamos conectando la tierra al pulsador. El otro pin es el positivo, por lo tanto, lo vamos a conectar en el pin en el que están los 5 voltios. Y con esto tendríamos el circuito completo. Ya tengo el circuito montado. Como puedes ver, tengo todas las conexiones hechas.
Este pin es el que he conectado a 5 voltios. Lo he conectado a esta línea de protoboard que va conectado a 5 voltios. Y este otro pin he conectado aquí la resistencia va a tierra, que es este cable azul que está en la tierra. En esta misma línea de la protoboard donde he conectado la resistencia, he conectado este cable que es el que va al pin 2 digital. Y he puesto el condensador de este otro lado. Recuerda que este pin va conectado con este, que es el que va a los 5 voltios, por tanto, esta pata es la positiva. Y la otra, que es la que tiene la franja plateada, la he conectado a este otro, que es el que va a la resistencia, que va a tierra. Bueno, pues vamos a conectar el Arduino a nuestro ordenador y vamos a hacer un pequeño sketch que nos ayude a leer los valores que entran cuando presionamos el pulsador. Vamos a empezar declarando una constante para el pin digital en el que hemos conectado el pulsador. En mi caso he usado el pin 2, por eso le doy valor 2. Voy a declararme también una variable en la que voy a guardar el estado del pulsador. En este caso no es constante porque la voy a modificar posteriormente. Por ejemplo, la llamamos estado y voy a darle valor low. Recuerda que yo he usado configuración pull down y eso significa que cuando el pulsador está en reposo va a entrar low al Arduino. Así que le doy este valor. Cada vez que hagamos una lectura del pulsador, modificar esta variable y de esa forma sabremos si el pulsador está presionado o no. Bueno, pues vamos a configurar el pulsador. Vamos a configurar ahora el pin digital en el que hemos conectado el pulsador como entrada, puesto que vamos a recibir esos pulsos para saber el estado del pulsador. Siempre utilizamos pin mode para configurar los pines digitales. En este caso es el pin 2, por eso utilizo la constante, y le digo que es una entrada. Para comprobar lo que estamos leyendo del pin, voy a utilizar el monitor serie, así que voy a inicializarlo. Serial begin 9600 baudios. Perfecto. Con esto tendríamos suficiente para poder usar el pulsador. Ahora, dentro de la función loop, aquí es donde vamos a leer el pin digital en el que hemos conectado el pulsador. Para eso utilizamos digital read. Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? El pin 2, es decir, el del pulsador. Esto nos devolverá o low o high. Para eso teníamos esta variable. Le asignamos el valor leído. Y ahora, para comprobar lo que estamos leyendo, vamos a utilizar el monitor serie, que para eso lo hemos inicializado. Serial println y le pasamos la variable para que nos lo muestre. Como la función loop es un bucle infinito, va a estar repitiéndose constantemente. Por lo tanto, vamos a estar haciendo lecturas y mostrándolas en el monitor serie. Y así, en el momento en el que presionemos el pulsador, veremos que este dato tiene que cambiar. Y cuando lo volvamos a soltar, también tiene que cambiar. Bueno, pues vamos a cargarlo a nuestra placa a ver qué pasa. Asegúrate de tener la placa conectada y pincha en Upload. Esperamos a que se cargue. Bien, la carga ha terminado. Pues ahora nos vamos a esta lupita que hay aquí en la parte derecha. Es el monitor serie. ¿Ves que pone ahí serial monitor? Pinchamos y aquí estamos viendo lo que está entrando por el pin digital. Si dejas esto marcado, se va haciendo scroll automáticamente. Si no, tendrás que hacer tú el scroll manual y es más incómodo. Así lo podemos ver en tiempo real. Bueno, como puedes ver, el pulsador ahora mismo no está presionado. Voy a presionarlo a ver si este valor cambia. Y ves que ahora está entrando un 1. Lo suelto y entra 0. Lo presiono y entra 1. 0 de nuevo, 1, 0, 1. Y ya estaría. Si has conseguido conectar el pulsador, compártelo en Instagram y etiquétame para que pueda verlo. Si te ha gustado el vídeo y te ha sido útil, dame un like para apoyar este proyecto y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.